primero tenía que entender y como aprender sobre el contexto de la discapacidad, específicamente en México y específicamente para la mujer. Yo sé que soy una cabrona y que he sido una cabrona. Y probablemente siempre sea una cabrona. Y esto es puro caos. Me gustaría empezar, primero, Paulina, tuvimos oportunidad, después de ver los episodios, tuvimos oportunidad de hablar con esta María Ángel García Ramos. Y decía, aparte de aplaudir mucho tu trabajo, decía algo muy interesante, y es que tú no solo tomaste al personaje, sino que realmente lo habías representado desde un lugar muy consciente. Entonces me gustaría saber, como actriz, si hay una diferencia entre interpretar a un personaje como Santita y realmente entenderlo. O sea, ¿cuál crees que es la diferencia que marcó María Ángel al momento en el que tú diste vida a Santita? Creo que habían muchas capas que trabajar y pues primero tenía que entender y como aprender sobre el contexto de la discapacidad específicamente en México y específicamente para la mujer. Eh, para eso tuve como capacitaciones, eh, muchas conversaciones con María Ángel en donde ella también me compartió muchísimo de su proceso de una discapacidad adquirida. Y me ayudó también a reconocer mi propio proceso y mi propio camino y mi propia historia con la discapacidad y como a relacionarme desde ese lugar, a tener como la empatía de alcanzar medianamente aproximarme a empatizar, o sea, como a sentir y a vivir ese cuerpo y ese proceso y todo lo que eso implica. Entonces creo que hubo una preparación como, por un lado, formal, Mm. del uso de la silla de ruedas, de informarme y de empaparme, pero por otro lado, de conversar con esta red de apoyo que tuve, que un poco sin ellos como que no podría hablar del tema. Agradezco mucho su respuesta porque justo creo que algo que explora la serie y atraviesa, al menos en los tres primeros episodios, me parece que es la idea de la pérdida y el luto y cómo muchas veces esa pérdida se manifiesta primero en el cuerpo, ¿no? En la movilidad o en la salud o incluso en la presencia física de una persona. Entonces me gustaría saber si me podrían responder los dos. ¿Qué descubrieron sobre sus personajes? Quizá al entender que el dolor proviene primero de lo físico y casi siempre luego se manifiesta en lo emocional. ¿O para ustedes fue al revés? Porque creo que me parece una conversación interesante a través de sus personajes, de los dos. En el caso de Alejandro, es una abstracción un tanto más complicada de entender, ¿no? Ese tipo de enfermedad, a un accidente que te da una discapacidad, ¿no? O sea, es una abstracción rara porque es como entender algo, sin embargo, no está sucediendo exactamente en ese momento, o sea, sucede de manera silenciosa quizás, y eso es lo que es también desgarrador, ¿no? Eh, entonces, como que creo que en el caso de Alejandro es algo que como que el pensamiento, la noción, las hipótesis llegan antes que la manifestación del dolor. Yo creo que en el caso de Santita un poco sí respeta ese orden y hay una cosa que escuché y que me compartió por lo menos María Ángel y otras personas que he tenido cerca que tienen discapacidades adquiridas. Y es que hay un duelo que le haces a esa pérdida de alguna manera y es algo que es constante a lo largo de la vida y como todo duelo, tiene momentos en donde vuelve y revive porque las circunstancias, específicamente en el caso de la discapacidad adquirida, como que te muestra el afuera constantemente, pues el afuera que es injusto, el afuera que no está preparado, el afuera que no está adaptado, que no te tiene en cuenta de alguna manera y que sí, es un recordatorio constante como de ese duelo, por más de que ya lo hayas trabajado, procesado, seas una persona como completamente funcional, de todas formas, sí hay un proceso, según las experiencias que yo he escuchado y como poderme relacionar con eso únicamente pudo ser, en mi caso, desde una experiencia propia que
que pude vivir al lado de alguien, digamos. Entonces creo que eso fue fundamental también para poder entender y explorar desde otro lado, pues ese duelo.